Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, domingo 18 de julio, totalmente en vivo, junto a Cristian Castillo. Cristian, buenas noches, un gusto. Don Mariano, buenas noches. Un domingo interesante, un apagón digital. Sí, hoy esta mañana. No sé cómo se vivió en la ciudad, pero digamos yo que me estuve moviendo en la provincia, el apagón fue todo el día. ¿Todo el día? Sí, digamos, hasta ahorita en la noche pude recuperar un poco la señal, pero llama la atención y hace reflexionar, don Mariano, el tema de nuestra identidad digital. Está metida en una caja completamente controlada y si hay una desconexión como esta, nos obligan a vivir la realidad objetiva. Totalmente. Y algunos dicen que en paz estuvieron tranquilos, otros sufrieron episodios de ansiedad. Ansiedad profunda. Absoluta. Después contaré. Yo en ese sentido, la libertad del aire en el rostro me ayuda a que hoy salimos en moto. Y bueno, eso me ayuda a que esas desconexiones no se sientan. Bueno, la verdad que sí, ese tema tendrá que analizarse lo que sucedió hoy por la mañana y según nos dice Cristian, pues durante la mayor parte del día, donde fallaron los servicios de telefonía móvil. En fin, es algo que veremos si lo podemos abordar más adelante. Pero hoy por la noche vamos a tener un tema específico político electoral, tiene que ver con soberanía, tiene que ver con mandatos presidenciales. Específicamente vamos a tratar la revocatoria del mandato presidencial. Como ustedes recordarán, esta es una figura legal que no existe todavía en el país, se ha discutido varias veces. La última propuesta concreta y específica se dio en el año 2017, cuando el Tribunal Supremo Electoral presentó la iniciativa 5389, en la cual, como lo decía, estaba una propuesta de la revocatoria del mandato presidencial. Esa iniciativa no caminó mucho, quedó engavetada y bueno, hoy Fuerza Ciudadana, una plataforma ahí de algunas organizaciones, han puesto otra vez el tema sobre la palestra y recordemos de que hay en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República nuevamente también varias propuestas de reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Otros dicen que eso no es suficiente, que pasa por primero una reforma constitucional. Pero bueno, para hablar de estos temas, damos la bienvenida a nuestros invitados, Elmer Palencia y Emerson García, ambos fiscales ante el Tribunal Supremo Electoral, conocedores específicos de las reformas, así que agradecemos que hayan aceptado la invitación a participar hoy en Canal Antigua. Buenas noches, Emerson, un gusto. Si abren sus micrófonos, por favor. Un gusto saludarlos. Gracias, hoy sí los escuchamos. Mucho gusto. Bien. Elmer, iniciamos contigo. Ya la introducción fue demasiado larga de mi parte, pero bueno, específicamente regresa a partir de una propuesta de unas organizaciones ciudadanas la idea de ver si se puede introducir como figura legal la revocatoria del mandato presidencial a partir de la mitad del periodo y no en el último año de la gestión presidencial. En fin, comentarios, análisis, por favor. Elmer. Realmente este es un tema que pues da mucho de qué hablar, específicamente porque pues, surgen una serie de preguntas y creo que algunas de ellas pues Fuerza Ciudadana en su conferencia de prensa pues trató de resolver, y la pregunta era si esto era específicamente únicamente para el mandato presidencial, la propuesta que ellos tienen, o si era para otros cargos de elección popular. Según lo que yo logré escuchar de la conferencia de prensa, pues ellos contemplaban que también eran para otros cargos de elección popular. La situación acá, pues realmente es de analizar cuáles van a ser los mecanismos que se tienen que llevar a cabo y, por supuesto, nosotros estamos claros de que la voluntad popular es lo primordial que se debe garantizar, y precisamente en un proceso electoral, pues es la garantía suprema que se debe mantener. Ahora bien, el tema de hablar de una revocatoria del mandato, pues hay que hacer un análisis profundo de los mecanismos y la manera de cómo se debe hacer esto, y cómo quiénes están con la legitimidad para poder hacerlo, qué grupo, cuánto debe ser el número de personas, porque esto no es nuevo en América Latina. Ya van sumándose 4 países, con México recientemente en el 2019, que se agregó a esta corriente de poder tener dentro de su legislación la revocatoria del mandato presidencial. En este caso, exclusivamente el mandato presidencial. Ahora, licenciado García,
Una demanda ciudadana totalmente válida. Lo que se busca en gran medida es generar equilibrios de poder. Democracias más sólidas han encontrado fórmulas como, por ejemplo, la elección de representantes a los parlamentos a medio periodo, un poco el modelo norteamericano que permite precisamente ir generando una gestión del poder público en una real oposición política. En el caso guatemalteco ya se intentó en 1993 con la reforma constitucional que reduce el periodo constitucional de 5 a 4 años. No obstante, modificar los periodos para la presidencia, las alcaldías o el mismo Congreso pasa por un periodo definido por la Constitución. Entonces hay ahí, digamos, un primer reto. ¿Cómo ve usted la propuesta que se plantea hoy ante la necesidad primero de hacer reformas a la Constitución? Bueno, gracias, Cristian. Yo creo que mencionaste un punto toral, un punto importante, y eso pasa por el hecho de, primero, cuál debe ser el procedimiento. Yo creo que cuando se dice que solo hay que reformar la ley electoral de partidos políticos, como bien lo decía Mariano, creo que es quedarse un poco corto y precisamente pareciera entonces que no se hizo un análisis profundo cuando es evidente que es necesario hacer una reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala, donde están los periodos tanto presidenciales como de los diputados al Congreso de la República. Creo que pues el malestar es válido, como tú bien lo dijiste, y también hacer las propuestas también es bastante válido, pero creo que en estos espacios en los que nos encontramos en esta ocasión, creo que es evidente que hay que hablar más allá de lo que se presenta como algo que al calor de las molestias a nivel nacional nos encontramos, y hay que saber cuál es el objetivo. Yo creo que la idea de hacer la revocatoria de mandato, que también en otros países se llama ratificación de mandato, que es en sentido positivo y no negativo, y esto lo que el primer objetivo, el pro de esta reforma o de la implementación de esta revocatoria o ratificación, es un disuasivo para que el gobernante electo democráticamente considere cumplir sus promesas de campaña y considere tomar las decisiones correctas y desempeño de una forma correcta de sus funciones, porque sabe que de no hacerlo, entonces los votantes se lo demandarán. Ahora, si hablamos de este disuasivo, también habría que ver cómo funcionan otro tipo de elecciones, como funciona El Salvador, para no ir tan lejos, y ya lo hace también, o lo hace México desde hace muchos años, y es dividir la elección presidencial de la elección de los diputados al Congreso de la República. ¿Qué sucede con esto? Lo que está sucediendo actualmente en El Salvador. El presidente Bukele hace un buen gobierno para la mayoría, es decir, la mayoría considera que es un buen gobierno realizado por él, y se lo agradecen y se lo ratifican en la elección de los diputados. Entonces creo que hay otros mecanismos que pueden tomarse en cuenta precisamente para poder solventar este llamado que es el disuasivo para los gobernantes electos. Bueno, creo que tampoco es de desechar la propuesta, pero creo que sí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta, y sin ánimo a alargarme quisiera mencionar algunas. Para que esto funcione, primero tiene que tomarse en cuenta que debiera hacerse, como bien lo decían ustedes al inicio, a la mitad del mandato o un buen tiempo después del mandato. Digamos que sea a la mitad del mandato, deberían de transcurrir 2 años para que se pueda hacer. Otro de los requisitos, tiene que tomarse en cuenta que solo se puede hacer una sola vez. Tercer requisito, tiene que tomarse en cuenta también que debe de solicitarle un porcentaje lo suficientemente alto de empadronados para que pueda entonces llamarse a una consulta popular. Al llevarse a un plebiscito, a una consulta popular, también estamos hablando del costo que representa esto para los gastos de un país, en este caso, en el caso de Guatemala, para los gastos del Tribunal Supremo Electoral. Entonces creo que hay que analizar bastante y no tomarlo a la ligera. Escuchaba que ellos hablaban de únicamente una reforma a la ley electoral y que se hiciera con un mínimo de votos, nunca hablando un porcentaje entre el 10 y el 15% de votantes que tendrían que sumarse aproximadamente una solicitud de 1 millón de personas. Emerson, la respuesta iniciales de ambos pues no muestra un rechazo per se y total a la propuesta de por lo menos discutir la viabilidad de la revocatoria de mandato. Iniciamos mandato presidencial, pero efectivamente existe la opción de cualquier cargo de elección popular. O sea, por lo menos un debate se merece las propuestas. Y yo quisiera, si puedes, ampliar un poco más sobre el requisito previo
a la modificación de la ley electoral y que se refiere a la reforma constitucional, porque aquí lo que llama la atención es que la activista y exmagistrada María Eugenia Mijangos estaba ahí sentada, no tomó la palabra, pero sí formó parte de la conferencia de prensa de hoy, y bajo la presidencia de ella fue que se formuló la 5389, que, como digo, no avanzó más que conocerse por parte del Pleno. Tal vez elaborar un poco por qué es necesaria la reforma constitucional previa y no directamente a través de una reforma electoral, que entraríamos a lo de la revocatoria de mandatos presidencial, de diputados y otros cargos de elección popular. Bueno, yo creo que para hacer corta la respuesta, Mariano, el artículo 184 establece precisamente la elección de presidente y vicepresidente. Lo que se había planteado en algún momento por parte de algunos partidos o de algunas corrientes era crear un 184 bis ter en el que se pudiera considerar entonces, después de la forma de elección, cuántos años debe durar el presidente, hacerse allí la reforma constitucional. ¿Por qué debe ser constitucional? Porque si bien es cierto, la ley electoral de partidos políticos tiene un rango constitucional, la materia de la ley electoral de partidos políticos no es establecer cuál es el periodo presidencial, no es establecer cuáles son las funciones del presidente, mientras que eso es única y exclusivamente materia de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Por qué hago la diferenciación? Porque la ley electoral tiene rango constitucional, pero no es la Carta Magna, no es la Constitución, no es el conglomerado o la ley superior, en este caso de Guatemala, que es la que incluye y desarrolla cuál es el periodo presidencial, incluso dice que no se permite una reelección. Entonces debe ser entonces en la Constitución en la que se debe hacer la reforma. Una reforma en la ley electoral y de partidos políticos no sería suficiente, ya que tendríamos que hablar en la reforma de la ley electoral cuál es el procedimiento, qué se debe hacer. Ahí es donde se regula el plebiscito, cómo sacar este referéndum, pero no podemos hablar de una reforma al periodo presidencial más que en la Constitución Política de la República de Guatemala. Ingeniero Palencia, este planteamiento que está haciendo el licenciado García ya lo hemos vivido en cuanto al intento de hacer una subdistritalización del país. La Constitución Política de la República de Guatemala establece los distritos electorales y la intención, en alguna medida, de poder acercar el ciudadano a su representante ante el Congreso fue precisamente generar distritos más pequeños. Y se planteó a través de la ley electoral como una subdistritalización. A esto, muy abiertamente, la Corte de Constitucionalidad, la magistratura anterior, se opuso, precisamente por lo que, aunque pertenecen al bloque constitucional, la materia específica no puede modificar la Constitución. En este caso de la revocatoria de mandato, ingeniero, hay un hartazgo por parte de la población respecto de la mala representación de la unidad nacional de las últimas administraciones. ¿Qué otro mecanismo puede tenerse en lo inmediato para poder hacer vinculante ese malestar ante las autoridades electas democráticamente? Bueno, pues precisamente al inicio, cuando comenzamos a conversar sobre el tema, muy bien lo decía Mariano, que pues no mostramos un rechazo rotundo porque toda propuesta es digna de poderse evaluar y de poderse analizar, y precisamente estos espacios se dan para eso. El poder analizar una revocatoria del mandato presidencial es un tema que hay que analizarlo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Además, del punto de vista económico, porque tenemos que nosotros tener claro de que, pues, no obstante, debe de existir los mecanismos necesarios para poder llevar el proceso de una manera de que sí se tenga la representatividad necesaria para poder solicitar la revocatoria del mandato. Pues tenemos que tener claro que durante el periodo que contempla la Constitución, que el periodo presidencial es 4 años, si lo hacemos a mitad de periodo, estamos hablando de que se tendría que, si estuviera vigente en este momento, estaríamos hablando que se tendría que hacer a finales del próximo año. Se hace la solicitud, se haría la solicitud para hacer una equiparación como un derecho comparado a lo que han hecho otros países. Al Tribunal Supremo Electoral se hace la solicitud, hay que evaluar y hay que determinar técnicamente qué porcentaje de los empadronados legítimamente
pueden hacer esa solicitud. Después de eso se tiene que convocar a una consulta popular. Estamos hablando de una consulta popular a nivel nacional, prácticamente que es una elección nacional, si se está de acuerdo o no de hacer la revocatoria. Posteriormente a eso, se tiene que, si es favorable o si se revoca el mandato, pues se tiene que convocar a elección nuevamente. Y estamos hablando de que lo estamos haciendo en el 2023, si fuera en este periodo presidencial. Y estamos conscientes de que ya el próximo año comienzan los partidos políticos a hacer sus asambleas en proyección a que en proyección a que en el 2022 se haría la convocatoria y la consulta popular, y en el 2023, iniciando el 2023, se hace la convocatoria nacional de las elecciones ordinarias. Estamos hablando que tendríamos prácticamente que 3 elecciones consecutivas. Tendríamos que hacer el análisis si es viable ese proceso, si esa es la manera correcta. Y también, como tú decías, Cristian, aquí lo que tenemos que buscar es que la población se vea identificada con sus autoridades electas democráticamente. ¿Qué hacemos para responder a tu respuesta, a tu pregunta? ¿Qué podemos nosotros hacer como ciudadanos ante esta situación? Pues lo que yo le apuesto es precisamente a la educación cívica y ciudadana. Tenemos que hacer más representativo. Ya se han hecho varias propuestas y estoy totalmente de acuerdo con Emerson que se tiene que hacer una reforma a la Constitución si queremos nosotros poder implementar estas situaciones. Es cierto, la ley electoral es de rango constitucional, pero no es la Constitución. Y la ley electoral únicamente establece los mecanismos de cómo se deben de elegir las autoridades a cargo de elección popular, los mecanismos, los requisitos, etcétera y demás. Pero la Constitución establece periodos, distritos y todo lo que va relacionado a la representatividad y a la delegación del poder que hace el ciudadano en sus autoridades. Entonces es importante hacer un análisis profundo. Vuelvo a repetirlo, de primera mano, nadie puede rechazar una propuesta de tajo y no poderse analizar y no ponerse a estudiar cuáles serían los pros y los contras. Tenemos que tomar en cuenta que el Tribunal Supremo Electoral tendría que estar preparado para estas situaciones, además de que ya dentro de nuestra legislación tenemos el voto nulo. Estamos hablando de que el Tribunal Supremo Electoral tendría que estar preparado económica, logística y tecnológicamente para hacerle frente a la elección ordinaria, la segunda vuelta, la primera vuelta, la segunda vuelta, si hubiera voto nulo, a otra tercera vuelta, por así decirlo. Luego estaremos hablando de hacer el tema de la convocatoria para poder hacer la consulta popular, la elección extraordinaria y nuevamente la elección ordinaria dentro del periodo del quinquenio de un Tribunal Supremo Electoral. Es una situación bastante compleja que tenemos que analizar desde ese punto de vista también. Elmer, aparte de que hace falta toda una consideración y análisis político del por qué surge nuevamente esta propuesta, hay una pregunta muy particular y que tiene que ver con las características de nuestra Constitución y de la figura del presidente y el vicepresidente. A diferencia de otros países donde hay revocatoria de mandato, aquí en Guatemala está muy claro de que en ausencia del presidente asume el vicepresidente. Y aquí todavía ni siquiera hemos entrado a analizar, bueno, la revocatoria es para ambos, para uno, en fin, es una situación, no voy a decir complejidad, es una particularidad de la figura del vicepresidente o de la vicepresidencia, a diferencia de, por ejemplo, Ecuador, que ha vivido en los últimos años, a partir de este tema de que ahí sí está vigente la revocatoria del mandato después de que Correa quiso congraciarse con la ciudadanía, pero no lo logró, hubo mucha inestabilidad política, periodos muy cortos, en fin, una situación compleja. Pero bueno, regresemos. Vicepresidente, presidente, ¿qué tendríamos que analizar? ¿Ambos juntos, separados, mezclados? Bueno, tu opinión. Pues mira, realmente, como tú lo mencionas, es bien complicado y es complejo el análisis. Vamos al origen, ¿por qué se da esta propuesta? Porque lo que la ciudadanía está buscando es verse representado y reflejado en sus autoridades electas popularmente. Entonces, por eso es que le apuesto a la educación, por eso es que le apuesto a la formación ciudadana. Mira, para nadie es un secreto que actualmente se encuentran más de
35, si no estoy mal, 40, si me corrige Emerson, de proyectos políticos que están en formación. O sea, hay propuestas, hay diversidad de algunas situaciones ahí que tenemos que tomar en cuenta, que existen propuestas, existen opciones, y lo que la ciudadanía está buscando es verse identificado. Ese es el gran reto de este Tribunal Supremo Electoral en este momento. Ahora, de que tenemos que analizar las reformas profundas de cómo vamos a tener una mejor representatividad, lo tenemos que hacer. Muy bien lo dices tú, tenemos que analizar si es presidente, vicepresidente, si es el binomio. Si se elige el binomio, es lógico que el binomio también tendría que ser evaluado. No puede ser evaluado únicamente el presidente, porque elegimos un binomio, no elegimos solamente al presidente. Entonces, hay una diversidad de análisis que tenemos que realizar antes de emitir nosotros una opinión, si es a favor o en contra de una propuesta como esta. De hecho, desconocemos la profundidad de la propuesta, porque, como les vuelvo a repetir, yo escuché que estaban mencionando que también era para todos los cargos de elección popular. Eso, léase, corporaciones municipales, alcaldes, diputados al Parlamento Centroamericano. Nosotros, por economía, creo yo, o lo veo desde ese punto de vista, por economía, nuestras elecciones nacionales son elecciones nacionales generales. Son 5 elecciones en una sola, no las hacemos separadas. Licenciado García, licenciado García, hay un hartazgo de la población guatemalteca que se cansó de entregarles cheques en blanco a las autoridades electas democráticamente, que no responden y que no son capaces de hacer efectivo el Estado guatemalteco a las demandas y necesidades de la sociedad. Sin embargo, en nuestro régimen presidencialista, el único mecanismo contemplado en la Constitución es el relevo sucesivo de autoridades dentro del orden constitucional que ya hemos vivido en el 2015. No obstante, este mecanismo depende de la voluntad política de quienes están ejerciendo el binomio presidencial. ¿Hay alguna probabilidad de que haya un mecanismo, sin pasar por la reforma constitucional que ha sido tan adversada por los sectores poderosos de este país, para poder generar una evaluación vinculante de la sociedad respecto de las autoridades en las cuales depositaron la confianza y la soberanía que les pertenece según la Constitución? Bueno, actualmente no existe. Tiene que pasar por una reforma constitucional, ya lo habíamos hablado anteriormente. Creo que si estamos hablando además de la elección del binomio presidencial, si estamos incluyendo también la elección de diputados al Congreso de la República, pues se ha hablado mucho de la forma de elección, que creo que sería algo que habría que tocar para que precisamente las personas los ciudadanos, los votantes estén conformes con las autoridades, o en este caso los funcionarios que hayan elegido. Creo que no hay hoy una forma que no sea a través de la Constitución para que se pueda cambiar esta sustitución en algún momento de las personas que fueron electas, en este caso hablando del presidente y vicepresidente de la República. Yo creo que también hay que ir un poco y hay que tocar ese tema en este momento, y es, más allá de la forma de elección, es ¿a quién estamos eligiendo? Seguimos eligiendo al que da la bolsa, seguimos eligiendo al que da la lámina, al que da la playera, al que da la gorra, y seguimos sin tomar en cuenta a quién vamos a elegir, qué nos ofrece, qué tiene atrás, cuál es su palmarés, cuál es su CV. Y creo que eso es algo que no se está tomando en cuenta ahora, porque yo entiendo, como tú bien lo decías, Cristian, que la persona o las personas en este momento quisieran resolver inmediatamente el problema. Pero yo creo que no hay que olvidarnos de las soluciones a largo plazo, y eso es precisamente 2 temas importantes. 1, la forma de elección, y 2, a quién estamos eligiendo. Creo que eso es sumamente importante para que después no estemos arrepintiéndonos de la elección que hayamos hecho. Pero más allá de eso, creo que sí sería importante discutir con todos los antecedentes que se hablaron anteriormente, una forma de hacer algún tipo de ratificación de mandato a mediados de algún periodo. Emerson García, yo ya lo recordé, y lo recuerdo por tercera vez, la 5389, no sucedió mayor cosa con la misma, más que su conocimiento por el pleno y el traslado.
Recordemos que desde las reformas del 2016, si no me equivoco, me corrige si me equivoqué, está ese mandato legal de tener que presentar y hacer algo sobre la base de la experiencia de las últimas elecciones y todos los eventos políticos, de pasar algo. Estamos a julio, ya en la segunda quincena de julio, hay un proceso en la Comisión de Asuntos Electorales. Veamos ya qué viabilidad hay de alguna cosa que oxigene nuestro sistema político electoral, porque es evidente, ya lo dijo Cristian, que algo tiene que suceder. Si existen opciones, perspectivas de que se emita un dictamen favorable, que vaya a la Corte de Constitucionalidad, que regrese a tiempo y que el Pleno lo termine para que estén vigentes para el evento electoral 2023. Yo creería que sí, Mariano, porque ese fue uno de los errores que se cometieron en la anterior elección, que estábamos en pleno 2018 hablando de las reformas a la Constitución y precisamente hablando de las reformas a la ley electoral de partidos políticos, y lo que sucedió fue eso. Cuando estábamos solicitando que la Corte de Constitucionalidad devolviera las reformas con el dictamen positivo o no, ya estábamos a finales del 2018, a meses apenas para poder iniciar el siguiente proceso electoral. Creería que estamos a tiempo aún, creería que tuve acceso, hemos estado trabajando las reformas a la ley electoral de partidos políticos en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso y veo que sí hay varias cosas que pueden apoyar la forma en que elegimos a nuestros representantes, y es precisamente, se ha estado discutiendo de forma muy profunda el habilitar la opción de listas desbloqueadas. Y esto significa poder votar por la persona y no precisamente por la lista. Es algo que se tiene que discutir. En la última ocasión, en 2018, la Corte de Constitucionalidad dijo que no, pero en el mismo dictamen especifica que no por la forma en la que se había hecho la regla, pero nunca dijo de que no se podía hacer. Es decir, si se modifica el procedimiento, si se modifica el porcentaje de votos que debería de tener cada actor, en este caso cada postulante, creo que sí se podría trabajar una reforma a la ley electoral de partidos políticos a través de un voto preferente. En mi experiencia, las buenas propuestas para reformar el sistema político cuando están presionadas por las elecciones, cuando hay angustia electoral, han fracasado, todas. Pero hay necesidad de herramientas para que el ciudadano pueda incidir en el sistema político. Ingeniero Palencia, ya se ha puesto sobre la mesa el problema matemático de la legitimidad formal. El binomio presidencial es electo por una cantidad de votos y un mecanismo de ratificación del mandato de los que fueron electos debería por lo menos cumplir con el mandato formal que le dieron a aquellos que votaron por el binomio presidencial. Este tema también debe discutirse porque de lo contrario caemos en que las consultas populares en Guatemala no vota más allá del 20% de la población empadronada. Es correcto. Y fíjate que precisamente a eso es a lo que me baso, porque tenemos que tomar en cuenta que cuántos procesos de elección se tienen que llevar al momento de aplicar este mecanismo. Pero quiero también tomar en cuenta, y yo soy partidario de que deben de hacerse reformas a la ley electoral y de partidos políticos, y son necesarias, son fundamentales. He participado en varios eventos, participé en la CAME al terminar el proceso de elección 2019, hemos estado involucrados en este proceso, pero sin ser pesimista, veo sumamente complicado que podamos tener una reforma para la próxima elección. ¿Por qué? Si nos vamos a la historia, la última reforma que se logró realizar con éxito fue la reforma del 2016. No todo lo que fue reformado en el 2016 es malo ni todo es bueno. Hay ciertas situaciones que hay que regularse y hay ciertos mecanismos que también hay que mejorar y modificar. Pero en este momento estar pensando en que cualquier cambio que vayamos a hacer tan profundo como los que estamos hablando, que obviamente tienen que llevar
y ya lo hemos conversado, tiene que llevar una reforma y conlleva una reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto no es para corto plazo, esto es para largo plazo. Y en corto plazo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tener una ciudadanía más activa e involucrada dentro de estos procesos. Es importante que el ciudadano se involucre. Y ahí es donde voy con el tema de los jóvenes, porque hoy en día los jóvenes pues, no ven como una necesidad empadronarse. Sí opinan en Twitter, opinan en TikTok, hacen sus videos, etcétera, etcétera, pero no se están involucrando. Y es por eso que tenemos que hacer procesos de formación y capacitación, y el Tribunal Supremo Electoral tiene esa harta responsabilidad de hacerlo. Ahora bien, hablar de que vamos a hacer una reforma profunda, la tenemos que hacer, tenemos que trabajar en ella. Y esto no significa de que cada vez que termine un proceso electoral hay un reinicio, no, podemos continuar conversando y podemos continuar discutiendo las diferentes reformas y seguir construyendo, porque esto lo que construye es el fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento de nuestro país. Nuestra democracia debe ser fortalecida para tener estabilidad. No podemos permitir que nuestro país tenga inestabilidad, porque de lo contrario se ve afectada la economía. Entre más inestabilidad política existe, la economía se ve afectada, y eso lo vemos claros ejemplos en otros países de Latinoamérica que tienen inestabilidad política, y va a repercutir en el detrimento de la economía de ese país. Entonces, Importante, yo creo que Emerson, tenemos que seguir analizando y tenemos que seguir fortaleciendo la ley electoral y de partidos políticos. Importante, Elmer, esa aseveración. Antes, hasta hace pocos años, se había logrado desacoplar los temas económicos de los políticos, pero nuevamente están estrechamente relacionados. Elmer, la misma pregunta. Bien decías en tu respuesta, hay cosas muy buenas y hay cosas malas, muy malas, en la reforma del 2016 que afectó el proceso electoral 2019. Hoy, insisto, estamos segunda quincena de julio, los tiempos caminan, la Comisión de Asuntos Electorales pues, no se está reuniendo con la frecuencia que uno esperaría. ¿Ves viable, posible que algo se pueda dictaminar, enviar a la CC, que regrese al Congreso y se apruebe, yo diría, a más tardar en el primer trimestre del 2022, como para tener realmente tiempo de que se desarrolle y se prepare los eventos electorales y los partidos para el 2023? Lo veo difícil, pero no imposible si existe voluntad política y acuerdos políticos para poder realizarse. Como te vuelvo a repetir, las reformas que se hicieron en el 2016 se hicieron en el primer año de la legislatura. No se hicieron ni en el segundo ni en el tercero. Todo esfuerzo que se quiso hacer después, en el 2017, tú has mencionado la 5389. Esos esfuerzos que se hicieron en el 2017 comenzaron a llegar al 2018, ya no tuvieron frutos. Entonces es muy complicado. Tenemos un Congreso sumamente atomizado, tenemos complicaciones que pues estamos en medio de la pandemia, estamos en medio de este proceso del tema de las vacunas, estamos en medio de una situación de reactivación económica que no se logra impulsar y despegar. Entonces sí veo un poquito complicado que se logren avanzar en estos temas. Licenciado García, ya usted en una intervención anterior planteaba la necesidad de buscar salidas estratégicas, es decir, no necesariamente este planteamiento de la revocatoria de mandatos sea solo para bajarse al actual presidente, sino para tener en el futuro una ciudadanía que cuente con herramientas para poder evaluar la efectividad de las autoridades electas. Sí, y yo creo que, Cristian, diste ahorita en el punto, el tema no es... como bien decías anteriormente, la experiencia nos dice que cuando ya está muy cerca las elecciones, cualquier reforma al sistema de elección no va a ser aprobado, porque es evidente que los intereses están, los personales están por sobre los particulares o por los generales. De igual manera, creo que también las reformas que hemos hecho al calor de algún malestar ciudadano también no nos ha ido bien en cuanto a eso. Entonces, creo que es importante pensar, no exactamente para este momento exclusivamente, sino pensar en darle al ciudadano una herramienta y
Repito, creo que uno de los temas que generan la necesidad de hacer este tipo o la implementación de este tipo de herramienta es comprometer o hacer que se sienta comprometido el funcionario que ha sido electo democráticamente. Pero regreso a lo mismo, además de darle esta herramienta a los ciudadanos para que puedan entonces decir, bueno, le dimos la oportunidad, pero no actuó como ofreció actuar o como pensábamos o confiamos que lo fuera a hacer, poder tener esta herramienta para mediano plazo. Repito, insisto, creo que debemos de también tocar el tema de la forma de elección y eso creo que es fundamental para que poco a poco nos acostumbremos a elegir de forma correcta y que los votantes, que en este caso ya sabemos todos que entre 18 y 35 años están más del 50% de los votantes y creería yo, sin temor a equivocarme, que en las próximas elecciones la cantidad de personas que van a llegar a votar va a superar por mucho las elecciones del 2019. Esto lo que significa es que más personas con mayor información, porque ahora las redes sociales, si fueron importantes en el 2019, el 2023 van a ser fundamentales, porque ya no vamos a tener esos impedimentos que se tuvieron esos impedimentos que se tuvieron en el 2019 en cuanto a utilizar las redes sociales para dar a conocer a los candidatos. Creería que en este caso sí se van a poder utilizar de manera correcta. Precisamente, Emerson, y se nos acaba el tiempo, perdón que te interrumpa, sí. Nos quedan 2 minutos, y es una pregunta, pues si ustedes tuvieran cada uno la opción de 1 o 2 reformas imprescindibles que sí pasar, tienen que pasar para que estén vigentes 2023, por favor, respuestas muy concretas. Emerson, Elmer. Ok. Primero, en la ley electoral de partidos políticos, fundamental la forma de elección, es decir, aprobar el voto preferente, que el ciudadano pueda votar por la persona y no por una lista cerrada, es decir, que sea una lista totalmente desbloqueada, cerrada en la forma de hacerlo, pero desbloqueada en la facilidad de poder escoger nombres, personas y no una lista. Eso sería lo primero. Y lo segundo, creo que también es importante volver a permitir, o más bien dejar libre la posibilidad de que los candidatos puedan hacer campaña en las redes sociales. No Okay, poder, gracias, no Emerson. Elmer, por favor. Pues 2 cosas puntuales. El tema de los medios de comunicación, no puede convertirse el Tribunal Supremo Electoral en una gran agencia de publicidad. La repartición igualitaria de los recursos debe de ser en eso, recursos. 2, el tema del artículo 94 bis, el tema relacionado al tema de campaña anticipada, hay que hablar bien de qué es campaña anticipada y qué no, porque hoy tenemos políticos y vamos a ver nosotros más de 20 candidatos que la ciudadanía no conoce, ni conoció, ni conoce cómo piensa. Eso no podemos seguir trabajando nosotros así. Es cierto, la campaña anticipada no es buena, fue correcto que se haya regulado, pero no podemos irnos a los extremos. Bien, agradecemos a Elmer Palencia y a Emerson García que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables, una buena noche, un buen descanso. Un saludo, hasta luego. Saludos a la audiencia, bendiciones. Bueno, Cristians, pues, tema preferido de tu análisis. Algunos años dedicados de mi vida a este tema, don Mariano, pero el punto con el que me quedo de ambos es que no podemos reducir la participación ciudadana a la voz virtual, porque primero en las redes no hay diálogo, hay insultos, hay agresiones, y cuando hay un apagón como el día de hoy, hasta ahí llegó la participación. Entonces, este tema y las reformas al sistema político, las reformas constitucionales deben ser discutidas seriamente, de manera racional, no visceral, sino que deben ser discutidas con todo el fundamento necesario para evolucionar nuestra democracia y no para... Si tuvieras la opción, como la misma pregunta, si tuvieras la opción de incidir en qué se puede aprobar para todavía 1 o 2 temas, ¿cuáles serían los tuyos? Coincido fundamentalmente el voto preferente, fundamental. Y 2, el tema de una regulación del financiamiento privado de los partidos políticos. Bien, con esos temas, con esas respuestas de nuestro analista, Cristian Castillo, cerramos esta noche. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Los invitamos a que sigan con Canal Antigua y mañana, inicio de semana, junto a Carmina Valdizán, estaré aquí con ustedes. Un gusto, buenas noches, buen descanso.